ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en un mismo lugar. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Felipe, ¿estamos viviendo una era de la deshumanización? Absolutamente. Es decir, nuestra manera casi cotidiana de vincularnos con los otros es siempre usándolos como medios para nuestros fines, utilizándolos como resultados, rendimientos, objetos. Entonces, hemos construido una sociedad donde lo que yo planteo es que todos somos casi siempre deshumanizados y deshumanizadores también. ¿Por qué llegamos a ser así? Hay gente que plantea que tiene que ver con la complejidad de nuestra sociedad. Es decir, el ser humano no está biológicamente preparado para convivir con millones y millones de personas. Entonces, como que tenemos un sistema social que en términos biológicos está colapsado. Entonces, cuando tú tienes muchas personas y del tipo de institución que tenemos, terminas tarde o temprano usando a los otros para tus propios fines. Muy bienvenidos y bienvenidas a Tecnociencia, el podcast, donde hoy día tenemos una tremenda conversación profunda con Felipe Lecanelier, doctor en psicología y en educación, además autor de este libro, Nuestra humanidad invisible, deshumanizaciones ocultas y el estigma de la salud mental en la crianza, la educación, el trabajo y la sociedad. Felipe, ¿somos los padres y las madres deshumanizadores con nuestros hijos? O sea, lo que se plantea es que cada vez que tú usas a tu hijo como una extensión de tus propias expectativas, tú quieres algo de él que te conviene a ti, deshumanizamos a nuestros hijos. Y ahí tenemos mucha evidencia científica que muestra que en verdad en Chile y en muchos otros países los niños no son sujetos de derecho. Nosotros nos contamos el cuento y políticamente siempre se habla de que los niños son sujetos de derecho, pero si tú analizas toda la evidencia disponible durante los últimos 10 años, los niños son objetos de nuestras propias agendas personales, políticas, sociales. Nosotros hacemos con los niños y las niñas lo que nos da la regalada gana. Entonces sí los deshumanizamos tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que lo hemos deshumanizado. ¿Cómo eso tiene consecuencia en su adultez? Que uno se acostumbra a vivir en la deshumanización. O sea, lo que yo planteo, y por eso yo le llamo deshumanización oculta. Si tú estás en un trabajo, a ti te van a tratar como una meta de productividad, te van a tratar como un número, te van a tratar como un financiamiento. Y todos estamos acostumbrados a eso. Ya nadie ni siquiera se queja de que todos somos tratados como cosas, rendimientos. Los niños son tratados con los colegios como notas, matrículas. Entonces, la consecuencia es que vivimos en un mundo que está tan deshumanizado que como pez en el agua ya ni siquiera nos damos cuenta de lo deshumanizado que estamos. Porque es como el aire que respiramos. Y eso también tiene que ver con muchos estudios que además tú has hecho relacionados con el alto maltrato infantil que hay en Chile y que finalmente ese maltrato lleva a seguir esos mismos ejemplos de los niños cuando ya son adultos. Mira, hay dos evidencias que nadie habla y que yo no veo, los medios de comunicación deberían estar hablando. Dos médicos de estudio mostraron que el 70% de los niños en Chile viven violencia cotidiana en los hogares. Y el año pasado se publicó el estudio más grande de todo el mundo de abuso sexual. El promedio de abuso sexual en las niñas en todo el mundo es de 16%. Nosotros tenemos 32% y algunas personas plantean que llegamos al 45%. Algo tiene este país que somos realmente deshumanizantes, no solamente de la infancia, de todo el mundo. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que lo hace comportarse como un violador, un asesino y finalmente un no ser humano? Lo que pasa es que si a ti te tratan como una cosa, imagínate que tú tienes un niño en donde tú lo castigas, lo abusas reiteradamente, lo manipulas, lo torturas, ese niño aprende a sentir que él es una cosa y todos son una cosa. Entonces, lo interesante de los estudios de la deshumanización es que yo tengo que tener un tipo de vida, una crianza, para verte a ti como seres humanos. Si yo he tenido un tipo de crianza, vivo en un tipo de sociedad, para mí es muy fácil empezar, por ejemplo, a verte a ti como una cosa, como un objeto. Y cuando yo te veo como un objeto, te puedo destruir, puedo hacer lo que quiera contigo. Y ese es el tema de la deshumanización.
cómo a través de darnos explicaciones hemos cometido las atrocidades más extremas que una especie viva puede hacer. Bueno, sin ir más lejos, estamos viviendo en una gran crisis de deshumanización que es lo que ha pasado Con Gaza. en Gaza, el genocidio de Gaza. Y uno se pregunta, ¿cómo puede llegar un ser humano y seres humanos a cometer Buenísimo. este delito? Y no solamente estamos hablando hacia adultos, estamos hablando hacia niños y niñas que son totalmente inocentes y que no se pueden defender. Ya, ese es el gran tema. Todo lo que se ha investigado es que los adultos pueden cometer esas atrocidades porque esos adultos no están pensando que están cometiendo atrocidades. Están pensando que están haciendo el bien. Cuando tú analizas el nazismo, todas las matanzas, la esclavitud norteamericana, lo que ocurre en Gaza, nadie dice que está matando a niños porque quiere matar niños. Ellos están limpiando un pueblo. Es decir, las peores atrocidades del ser humano siempre vienen con una narrativa ética de que se está haciendo el bien. Y ahí es donde entramos en un laberinto muy complejo. Pero ¿qué pasa a nivel psicológico en esas personas? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué la ideología va más allá de lo ético, de lo valórico? Ya, ahí nos metemos en otro tema. Y es que en verdad nosotros no tengo tan claro que seamos seres éticos, nosotros somos seres emocionales y sociales. Entonces cuando se empieza a analizar el nazismo, lo que está ocurriendo en Gaza, siempre hay detrás una intención afectiva de poder, dinero y fama. ¿Me entiendes? Es decir, yo no creo que nosotros seamos seres tan éticos. Nosotros nos contamos el cuento que somos seres éticos, pero al final lo que a muchas personas les mueve es el dinero, el poder y la fama. ¿Me entiendes? Entonces, nos hace ser seres bastante complejos. Hay gente que plantea que los seres humanos no somos deshumanizadores, intrínsecamente deshumanizadores. Pero como no podemos, yo no te puedo deshumanizar a ti porque no está en mi biología, yo tengo que contarme un relato de que tú no eres humana. Y en el momento en que yo me cuento un relato que el otro no es humano, yo tengo todo el permiso para hacerle lo que quiera. Y eso es gravísimo. Felipe, tú planteas en este libro sobre la deshumanización oculta y una de las preguntas que haces es, si yo he deshumanizado a alguien, ¿cómo puedo saber yo si también he cometido ese error? ¿Cómo puedo saber yo si estoy deshumanizando a un colega en el trabajo, a mi hijo, a mi hija, a una pareja o a mí mismo? Ya, lo que pasa es que lo que trata de mostrar en todo el transcurso del libro es que si tú eres humana y vives en una sociedad moderna, siempre has deshumanizado y has sido deshumanizada. Es decir, no hay nadie que está lejos. Si tú trabajas, tú tienes un trabajo, de una u otra manera vas a ser deshumanizado por tu jefe o jefa y tú de alguna u otra manera, no siempre, puedes inevitablemente deshumanizar a los otros. Siempre que hay una estructura simétrica de poder, siempre hay deshumanización. Papás con hijos, jefes con subalternos, docentes con estudiantes. Entonces lo que yo planteo y trato de mostrar en el libro es que hemos creado un mundo donde ya no hay manera de salir de vínculos deshumanizantes. Pero si uno es consciente de cómo está actuando o cómo no te gusta que te traten, ¿puede cambiar? Ya no revertirlo, pero cambiar. Sí. Y eso fue uno de los sentidos en el libro, tampoco es tan nihilista. Sí, yo propongo, hay muchos estudios que muestran que hay vías de poder salir de la deshumanización. Y específicamente hay muchos estudios que muestran cómo podemos salir de un tipo de deshumanización que a mí me preocupa, que es el estigma de tratar los sufrimientos humanos como patologías psiquiátricas o psicológicas. Y creo que eso es grave. Antes de ir a ese punto, ¿cómo podemos dejar de ser deshumanizadores? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tienes subalternos dentro de tu trabajo, los vas a tener que deshumanizar, ¿me entiendes? Porque ponte que el día de mañana llega un subalterno y te dice, mira, sabes que hoy día, esta semana no puedo trabajar porque estoy deprimido. No, tienes que trabajar igual. En ese momento lo deshumanizaste. Entonces, lo que yo planteo es que la cosa es más complicada. Hemos creado una sociedad basada en asimetrías de poder con un nivel de complejidad tal que pareciera que es la consecuencia inevitable, es que tarde o temprano o tú vas a ser tratada como cosa, como medios para los fines de otras personas, o tú vas a tratar a los otros como una extensión de tus propias fines personales, agendas, políticas, sociales. Pero eso también hace que las personas pongan límite, o sea, el límite de no querer seguir con esa relación amorosa o no querer seguir en ese trabajo o muchas veces cortar hasta un vínculo con un familiar. Claro, pero ahí entramos en otro tema. Pregúntale a un estudiante si puede salir de su colegio o pregúntale al 90% de los chilenos si puede salir de su trabajo. ¿Qué hacemos?
Yo creo que lo que primero hay que hacer es entender de que las personas, nosotros, esto es un gran tema. Hay estudios que muestran de que estamos cada vez más, perdonen que lo diga de esta manera, están más tontos. ¿Ya? Se publicó hace poco un estudio sobre la evolución del pensamiento, de la inteligencia durante los últimos 40 años. Estamos en el momento con el nivel más bajo de inteligencia, reflexividad. Cuando tú no eres reflexivo, tú te compras cualquier relato. Y los relatos siempre son marketing. Detrás de cada relato político, cada relato social, hay otro relato oculto que es el verdadero. Entonces, una manera de salir de la deshumanización es sacar ese relato oculto y entender, oye, cuando tu jefe te dice, oye, tú eres muy importante para mí, no te está diciendo que tú eres muy importante para mí. En el fondo, lo que te está diciendo es, yo te estoy usando para mi propia meta. Entonces, saber de la deshumanización oculta nos permite como desenterrar ciertos relatos que creemos que son ciertos, pero que en verdad tienen otros sentidos más ocultos, que es controlar a las personas. ¿Por qué queremos controlar a las personas? Porque tú para vivir necesitas un trabajo, necesitas un sentido de vida, y ese sentido de vida no lo puedes hacer solo porque somos una especie ultrasocial. Tú eres en cuanto a los otros. Tú existes por tus hijos, tu pareja, quien sea. Pero hemos construido un mundo en donde ese existir en cuanto a los otros es que yo te necesito usar para yo mantener mi propio sentido, le llaman mi propia afirmación existencial. Para yo hacer lo mío, te necesito a ti, pero yo para poder hacer lo mío inevitablemente te voy a tener que usar tarde o temprano. Pero eso suena macabro. Sí. Mucha gente me critica, me dice que yo soy un nihilista, pesimista, pero mira los datos. ¿Ah? No escuchen mi opinión. Revisa todos los datos de salud mental, de bienestar, de inteligencia, de enfermedad, de soledad, de trauma. Yo lo he hecho todo. Y es para preocuparse. Tenemos un problema de salud mental grave en Chile. Necesitamos más políticas públicas que inviertan en tratamientos y que también puedan apoyar a las personas en esta situación. Y hemos visto cifras recientemente donde el 76% de las personas que tienen problemas de salud mental no acuden a un especialista sabiendo que tienen ansiedad, depresión, insomnio. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué tenemos estos índices de salud mental también asociados a lo que tú planteas en este libro? Ya, ahí es donde entramos en el tema del estigma, porque a mí me gustó mucho ese dato porque está súper reportado en miles de estudios de otros países. El estigma, cuando tú le dices a una persona, mira, tú tienes un trastorno X, yo no te estoy dando una buena noticia. Entonces creo que hay dos cosas que hay que aclarar y es importante que la gente sepa. No tenemos ninguna evidencia que decir trastorno de personalidad, trastorno de déficit atencional, es lo mismo que decir, por ejemplo, enfermedad broncopulmonar. El estatus científico de los trastornos no es lo mismo que la enfermedad médica. No hay nadie serio te puede decir que tenemos evidencia de que los trastornos psicológicos son enfermedades médicas. Pero hay otro problema, que esos trastornos psicológicos vienen con una carga de estigma. Si yo te digo, mira, sabes que tienes una enfermedad broncopulmonar, tú no te sientes mal contigo mismo, no quedas, pero si yo te digo, mira, tienes un trastorno límite de la personalidad, ¿cómo quedas tú? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque el estigma es uno de los principales factores de por qué la gente no pide ayuda. Nadie quiere ir a pedirle ayuda a un profesional para que le termine diciendo que su sufrimiento es de insanos, de locos, de desadaptados. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo llamo la paradoja del estigma. Todo lo diagnosticamos y no nos damos cuenta que al diagnosticar, en vez de ayudar al otro, provocamos más aislamiento, más soledad y más sufrimiento. Y nuevamente, no es una opinión mía. Tuve que revisar 30 metaanálisis y estudios que muestran que es clarísimo el efecto negativo del estigma. Pero ¿cómo eso también puede cambiar sabiendo que la ayuda oportuna puede evitar suicidios, puede evitar que estas enfermedades sigan avanzando y que también sigan siendo invisibilizadas? Porque lamentablemente la sociedad las invisibiliza. Ya, la ayuda oportuna, esto incluso hay guías de la Organización Mundial de la Salud, guías de la Unión Europea, y el gran tema actual, que es uno de mis temas, es humanizar el sufrimiento. Sufrir no es de locos, no es de insanos, no es de trastornados, no es de cerebros rotos, no es de genes defectuosos. La vida es de sufrir. Hemos construido un mundo donde el sufrimiento son inevitables. Entonces, humanizar el sufrimiento es dar el mensaje, tú estás mal no porque eres una loca, insana, desadaptada. Estás mal porque
la vida duele, ¿me entiendes? Entonces, esto es un tema mundial que no tenemos en Chile, que es que tenemos que tener sistemas de atención, en atención pública, que no lo tenemos. ¿Sabes que en la atención pública a ti te obligan a que cada vez que llega una persona le tienes que poner un diagnóstico psiquiátrico? Y después el gobierno lanza una guía contra el estigma, pero paralelamente todos los profesionales están obligados a diagnosticar. Hay que humanizar el sufrimiento. Sufrir no es de locos, es casi como inevitable en el mundo que hemos creado. Y es un programa mundial que se está empezando a gestar y Chile estamos a bastantes años todavía de eso. Te quiero preguntar sobre la invisibilidad de las personas. Estamos en un momento en la sociedad donde estamos pegados al teléfono, donde no miramos al otro, donde con un caso tan simple de pedir permiso para cambiarte de fila en la calle, nadie te ve, nadie te deja. ¿Qué está pasando? Ahí tienes dos explicaciones. Una, la primera que te dice lo que yo te decía. El ser humano tiene la capacidad de vincularse con no más de 100 personas durante toda su vida, desde que nace hasta que se muere. Así evolucionamos durante el 90% de nuestra historia evolutiva. Entonces, hemos creado un mundo con el nivel de sobrepoblación donde nuestro cerebro no tiene la capacidad de humanizar a las personas, las tienes que tratar como objeto o invisibilizarlas. Es decir, la sobrepoblación genera inevitablemente deshumanización, ¿ya? Eso es un tema más externo. La otra explicación que nosotros tenemos es que hay mucha crianza traumatizante. Tenemos varios estudios que muestran de que el nivel de trauma en Chile... Y cuando tú tienes un niño y le pegas, le gritas, lo golpeas, lo criticas, lo que tú le estás diciendo es, tú no eres humano. Y como tú no eres humano, no tienes que tratar a las personas como humanas. Y entonces eso va generando una vida en donde para ti mirar a los otros como objetos, a las mujeres como objeto sexual, a los niños como rendimiento, ¿me entiendes? A la política, mira lo que pasa, mira los comentarios en las redes sociales. Basta que alguien piense diferente que lo destruyes. Entonces hemos creado un mundo, lo que yo trato de mostrar, que es preocupante, en donde realmente los otros son cosas cuando amenazan mi propio sentido de vida. Y ahí hay que ir al mundo de la sobrepoblación, pero tenemos que analizar, y se ha analizado, pero nadie toma en cuenta por qué es tan difícil criar seres humanísticos o humanos universales en este mundo. O sea, de acuerdo a lo que tú también planteas en tu libro, nuestra humanidad invisible, los altos índices de criminalidad, de deshumanización, de delincuencia, ¿están vinculados específicamente a cómo fuimos criados? Hay 40 estudios que muestran que el 100% de las personas que cometen delincuencia vivieron unas historias que ni la peor película de Netflix te la podría retratar. Porque yo hablo de esto y me dicen, estás justificando la delincuencia. Yo soy un profesional de la salud mental. Yo tengo que tratar de entender el fenómeno. Yo no soy nadie para decir que algo es bueno o malo. Pero sí, uno de los grandes temas, ¿por qué los jóvenes no quieren casarse? ¿Por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué ya nadie confía en nadie? Hay estudios que muestran que un adolescente entra con una pareja y ya asume que lo van a maltratar, la van a abandonar, todos esos traumas. Hay estudios que muestran que el 80% de los estudiantes universitarios en Chile han vivido experiencias traumáticas. 70% de las mujeres han vivido algún tipo de abuso sexual. Ese es el tema. Ese es el origen de todos los males de la humanidad, como dicen. Ese es el origen de un político que sufrió trauma en su infancia. Va a ser alguien que va a querer destruir el mundo. ¿Me entienden? Pero nadie habla de eso. Felipe, y tú como experto en psicología y en educación, ¿cómo podemos mejorar esta crisis humana que estamos viviendo en salud mental, en deshumanización, en desvinculación, en individualismo? ¿Hay una forma? Mira, a mí me gusta mucho una disciplina que se llama futurología y que yo la combino con estudios de políticas públicas. Es decir, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que el ser humano cambie? Esa es la pregunta que es genial, ¿me entiendes? Muchas teorías proponen, las teorías del caos y la complejidad te proponen, el ser humano tiene que llegar a un punto de inflexión y de caos, que le llaman punto de bifurcación, tiene que llegar al caos extremo para decir, basta, tenemos que empezar todo de nuevo. Pero estos mismos futurólogos pensaban que con el COVID habíamos llegado a ese caos y íbamos a amanecer siendo una nueva sociedad. Y los estudios muestran que después del COVID estábamos 1000 veces peor. Entonces, desgraciadamente, y me va a tratar de muy pesimista, yo soy de la idea de la ciencia de la complejidad que plantean que el caos, y no quiero que se entienda con protesta, porque aquí al tiro, no.
tienen que ocurrir cosas muy extremas para que el ser humano tenga que decir, oye, ¿sabes qué? Esto no lo podemos seguir haciendo. Mira cómo cambió Alemania después del nazismo. ¿Me entiendes? Entonces, pero nuestra preocupación es cuánta gente más tiene que sufrir, cuánta más delincuencia tiene que ocurrir, cuánto más problemas de salud mental, enfermedades físicas tienen que ocurrir para que alguien diga basta, ¿me entiendes? Y perdona que te diga esto muy rápido, pero el gran tema actual es que el 100% de los políticos y las políticas son crónicamente deshumanizadores. Ellos no están ahí para ayudar a los otros, ellos usan a los otros como medios para sus propias agendas personales, sociales, políticas. Ay, Felipe, temazo hoy día. Te quería preguntar sobre otro tema que tú también propones acá en Nuestra Humanidad Invisible, tu libro, que tiene que ver con uniformar. Hablamos del zurdo, el facho, el veneco, el merluzo, el cola. ¿Por qué tratamos así a las personas? ¿Por qué los encasillamos en algo que no literalmente son? No, es imposible. Nadie es un merluzo, nadie es solo un comunacho, nadie es solo... Sí, es un tema que te lo voy a tratar de explicar porque a mí me interesa. Yo me divierto viendo los mensajes en las redes sociales, quedo bien deprimido porque digo cómo hay tanto odio en el mundo. Y tiene que ver con lo siguiente. Mucha gente está muy frustrada. Mucha gente está muy frustrada con su vida. Mucha gente se da cuenta que no tiene la vida que quiso tener, no tiene la estabilidad económica, viven en barrios peligrosos, tienen trabajos terribles. Cuando tú estás enojado con el mundo, sientes que el mundo es amenazante. Y yo tengo que defenderme de ese mundo amenazante. Entonces, si yo soy de izquierda y tú eres de derecha, tú eres una amenaza para mi vida ya sufrida, frustrada y difícil. Y como tú eres de derecha, y si yo soy de izquierda, que estoy inventando, tú me dices algo y tú me muestras lo terrible que es mi vida, mi frustración, mi pobreza, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que defenderme. Para mí toda esa cosa del merluzo, toda esa cosa de las redes sociales son armas de ataque porque el otro me amenaza mi propio sentido de vida. Pero son sentidos de vida muy frustrados. La gente está muy enojada y con razón. De repente yo escucho comentarios contra el Boric o con unos comentarios de odio, como cuando uno odia a alguien personalmente. Y eso es porque no es que uno odia a Boric o a quien sea, es porque Boric me representa, me refleja lo terrible de mi vida, de que yo no tengo la vida que yo quería tener. Hay mucha rabia, hay mucho sufrimiento, hay mucha frustración. Y eso se expresa en comentarios deshumanizadores. Felipe, yo te quiero llevar al tema de lo que está sucediendo este último año y en los últimos años en las escuelas, que es el alto nivel de bullying, de deserción escolar. ¿Qué relación hay con lo que está sucediendo también a nivel mundial, pero también con lo que habla tu libro, que es la deshumanización? Sí, yo creo que primero nosotros hicimos el primer estudio de bullying en Chile el año 2002, cuando el bullying ni siquiera existía en Chile. Y en esa época ya estábamos dentro de los 10 países con la tasa de bullying más alta del mundo. Hay que tener cuidado con esta narrativa de que el COVID provocó todos los estragos. Nosotros estábamos enfermos décadas antes. Cuando la superintendencia empezó a estudiar el bullying, ha encontrado que desde que ellos empezaron a tomar datos, el bullying aumenta 21% todos los años. Y la razón es muy simple. Nosotros no hacemos lo que hay que hacer con el bullying. ¿Me entiendes? Es decir, esto está súper estudiado. ¿Por qué Chile tiene tanto bullying? No es porque los chilenos, los estudiantes sean agresivos. Es porque el 98% de toda la educación tiene un solo objetivo, obtener un rendimiento académico. Y si el 98% está para tener nota, tú no tienes tiempo de trabajar la convivencia. Entonces, el punto es que, por ejemplo, yo el año pasado escribí un libro sobre la adolescencia y me metí mucho en el tema. Y ser adolescente en Chile es muy difícil. Cargan unas historias de trauma. Los estudios muestran de que los adolescentes no se sienten vistos en los colegios, en los liceos. Hay estudios que muestran que los adolescentes se dan cuenta que sus profesores están peor que ellos. Odian su trabajo, los deshumanizan constantemente. Entonces, es un gran tema. Y el gran tema de por qué la educación es tan deshumanizadora, que yo dedico un capítulo a un tema que a mí me fascina, es la burocracia. Sí. Cuando tú conviertes un sistema en un algoritmo basado en obtener rendimientos, notas, planillas, gestiones, programas computacionales, en ese momento tú conviertes al ser humano en un número, en una cosa abstracta, y de ahí la deshumanización es... Los niños no existen en la educación, solamente son números, metas curriculares, evaluaciones, y eso es deshumanización oculta. O sea, tu evaluación de la educación en Chile es mala. En el libro de adolescencia yo les dediqué 130 páginas para hacer un análisis, revisamos
todos los miles de metaanálisis del estado de la educación. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay estudios nacionales, no en Chile, que muestran que un alumno sale en diciembre del colegio, cualquier año, y el 20 de febrero se le olvidó el 90% de todo lo que aprendió el año anterior. Tú tomas a cualquier adulto de 25, 35, 40, 45 años y se le olvidó el 95% de todo lo que aprendió durante 15 años. La gran conclusión es que tú te pasas 15 años yendo a la educación para dos cosas, para aprender a leer y a escribir. Y esas dos cosas más encima las hacemos pésimo. ¿Y por qué sigue igual entonces? Yo no sé si vamos a tener tiempo para hablar de eso. La educación, hay varios modelos interesantes de la educación. La educación no tiene el sentido de educar. La educación tiene el sentido de preparar un tipo de ser humano que aguante pasarse el 80% de su vida adulta durmiendo y trabajando, y que aguante que solo el 5% de su tiempo lo pase criando a sus hijos y solo el 0,7% lo pase divirtiéndose. Ningún ser humano aguanta esa vida, pero la mayoría de los seres humanos la aguantamos. Nos despertamos a la mañana y nos parece como el aire que respiramos. Bueno, ¿por qué aguantamos esa vida? Porque la llevamos aguantando desde los 2-3 años de vida. Ay, Felipe, podríamos estar conversando mucho rato. Ha estado espectacular esta conversación profunda, reflexiva, una conversación que es necesaria. Y yo los quiero invitar a que conozcan este libro, Nuestra Humanidad Invisible, con Felipe Lecanelier, doctor en psicología, en educación. Tienes muchísimos estudios también, como hoy día nos mencionaste, en bullying, en crianza, en maltrato, en cómo necesitamos ser mejores personas, en ser humanos, que se nos olvidó completamente. Y justo estamos viviendo esta tremenda crisis de deshumanización, y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en Gaza. Gracias por estar con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Muchas gracias, Andrea, por invitarme. Muy entretenida la conversación. Y los invito a ustedes a seguirnos en todas las plataformas digitales de ADN, en YouTube, en Spotify, en X, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, también en las mías, @AndreaObaid. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Un espacio de conversación donde descubrimos juntos cómo la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente están cambiando nuestras vidas. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.